Bueno, gracias por venir. No quiero repetirme, pero me imagino que hay gente que no vino a la otra charla, ¿verdad? ¿O todos estaban en la otra charla? ¿Sí o no? No estaban. Perfecto. No, bueno, porque en la introducción de la... Lo bueno estuvo al principio. Claro. No, bueno, Acá los compañeros. me voy a repetir un poquito, pero voy a tratar de darle un... No, en la introducción a la charla anterior comentaba que la relación del ajedrez con la literatura argentina es amplia. Hablaba de los pioneros, Pairo en teatro, Art en novela, Lugones en poesía, y que durante todo el siglo XX, con mayor o menor grado de penetración en cada obra, muchísimos autores dieron cuenta del ajedrez. Algunos de una manera más tangencial o más secundaria, y otros de una manera más profunda. Pero que la hipótesis de la muestra y del catálogo es que hay 4 autores por excelencia que tematizan el ajedrez en su obra de una manera muy clara, profunda, ya sea en todos los géneros, ensayo, Ezequiel Martínez Estrada, también Castillo, en poesía, cuento. Bueno, estos 4 autores son Borges, Ezequiel Martínez Estrada, y los dos de los que vamos a hablar ahora, que son Rodolfo Walsh y Abelardo Castillo. La idea, como en la charla anterior, es que 2 autores hablen de cada uno de estos escritores. Silvia Parraguirre y Gonzalo Garcés, la propuesta es que diserten sobre Castillo, y Juan Sasturain y su otro yo. No, iba a venir, perdón, les tengo que notificar que Alejandro Wall, que era la otra persona que iba a hablar sobre Walsh, no pudo venir. Así que tuvo un problema de continuidad con Walsh. Bueno, ¿cómo les gustaría hacer? ¿Primero Castillo? Primero Castillo. Bueno, vamos a empezar por Abelardo Castillo. Muchos escritores son pudorosos y cuando uno les pregunta cómo quiere que lo presente, dicen: a mí nada más ponerme escritor. Pero como bueno, por ahí alguna gente del público conoce más a uno que otros, prefiero hacer una breve descripción antes de introducir al autor. ¿Quién quiere empezar? ¿Vos? Espera, ahora te presento. Bueno, primero va a hablar Silvia Parraguirre. Es escritora y ensayista. En 1969 conoce a Abelardo Castillo y se incorpora a la revista literaria El Escarabajo de Oro, donde publica sus primeras críticas y cuentos. Fue cofundadora junto a Abelardo Castillo y Liliana Hecker del Ornitorrinco. En 1976 se casa con Castillo. Publicó 3 libros de cuentos: En el invierno de las ciudades, Probables lluvias por la noche y El país del viento. Su primera novela fue El parque, luego vendrían La tierra del fuego, El muchacho de los senos de goma, La orfandad, Encuentro con Munch. Su último libro publicado es Del día y de la noche, que salió en 2015. Sus novelas han sido traducidas a diversos idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, portugués, hebreo y griego. Egresada de la carrera de letras, ha sido investigadora del CONICET en varios proyectos académicos que se desarrollan en el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Actualmente edita un seminario de posgrado en esta facultad. En su trayectoria como escritora obtuvo el primer premio municipal de literatura por El invierno en las ciudades, por la novela La tierra del fuego, el premio de la crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires como mejor libro de ficción publicado en el año, el premio Club de los 13 de Buenos Aires y el premio Sor Juana Inés de la Cruz, México, el premio Icon por la crónica ensayo Tierra del Fuego, una biografía del fin del mundo en 2001, el premio Esteban Echeverría La trayectoria 2012 y el premio Conex de platino en novela por Encuentro con Munch. Silvia. ¿Con este? Hola, buenas tardes. Gracias, Julián, por
a ver y a toda la gente que te acompañó en esta muestra y en este homenaje a la literatura y el ajedrez, que vienen juntas de muchísimo tiempo, como bien dijiste. Bueno, yo mi único mérito con respecto al ajedrez es haber compartido la vida con un gran escritor, un gran jugador de ajedrez como fue Abelardo. Así que mis recuerdos son puramente anecdóticos, no puedo hablar de ajedrez en absoluto, pero sí puedo decir algunas cosas acerca de lo que Abelardo pensaba sobre ciertas relaciones entre ajedrez y literatura. Traje unos breves apuntes de él que aparecen en sus diarios, pero después voy a leer el texto que escribí especialmente para este catálogo. Y también voy a recordar un par de anécdotas o dos acerca de el estar cerca de esta especie de fauna particular que son los jugadores de ajedrez, a los que conocí sí mucho. Me ha tocado estar en innumerables torneos, esperando, por supuesto, con un libro en una mesa hasta altas horas de la madrugada, o meterme en un cine hasta que terminara. Eran interminables realmente. Pero bueno, ahora voy a hablar sobre ese tipo de anecdotario, que es muy, muy significativo. Pero en realidad, bueno, Abelardo tenía dos cuestiones con la literatura y el ajedrez. Una que sus alumnos del taller conocen es que la partida de ajedrez se asemeja mucho a la escritura de un cuento, ya que la partida tiene una apertura, un medio juego y un final, y el cuento también conoce esa introducción, el desarrollo y el desenlace. Eso por una parte. Pero también el tema del título de sus cuentos reunidos, que lo acompaña desde 1971-72, que es Los mundos reales, para Abelardo tenía una gran significación porque siempre consideró, sobre todo para la literatura fantástica, que no había un solo mundo real, que los mundos reales son muchos, múltiples, casi infinitos, diría, porque el mundo real no se trata solo de lo tangible, de lo que vemos todos los días, sino que para él la locura, el sueño, las cosas inconfesables de cada uno, el sueño, lo que sueña, las pesadillas, forman también con tanta contundencia como lo real los mundos reales. Pero al margen de esto, como era muy lector, aficionado, por supuesto, a las teorías físico-matemáticas de Stephen Hawking o de Feynman, en este caso, que es el que sustenta esta teoría de los mundos paralelos, Abelardo escribe que su teoría sobre los diversos mundos reales la concibe como una partida de ajedrez con todas sus variantes, que alguna vez se jugaron o se jugarán, o podrían jugarse o se están jugando quizás en este mismo momento. Es decir, que esos mundos paralelos que abarca la ficción, y sobre todo la ficción fantástica, no es solo el aquí y ahora estamos, sino todas las posibilidades infinitas que podríamos estar realizando en este mismo momento, estar en otro país, en otro lugar, con otra gente, antes, después, en el pasado, en el futuro. Son inagotables como son inagotables las combinaciones posibles en ajedrez. Bueno, me ha tocado estar al lado de Abelardo a través de casi 48 años viendo a un jugador empecinado, alguien que amó profundamente este juego. Y muchas veces le dije, la verdad te envidio sanamente porque es fabuloso tener un juego de esta envergadura a donde refugiarse, donde meterse adentro y no salir, ¿no? Que era una cosa que él hacía. Él empezó a jugar muy joven, muy chico, a los 10 años empezó a aprender, a los 12, 13 estaba jugando torneos, fue subiendo, digamos, de categoría. Y él lo apasionó toda su vida, lo apasionó la teoría del ajedrez, lo apasionó el juego del ajedrez, jugó cantidad de torneos, lo he acompañado a todas partes, siempre los viajes, incluso los viajes que iba a dar charlas o conferencias a cualquier lugar, siempre en colectivo, tren, porque odiaba el avión, lo acompañaban los papeles, los apuntes, pero también el tablerito magnético o el tablerito con el agujerito para poner la pieza, se llevaba siempre en los viajes. Es curioso, pero él siempre quería ganar el torneo de San Pedro, que nos reíamos de eso porque San Pedro, su lugar elegido,
aunque nació en Buenos Aires, su adolescencia toda la pasó en San Pedro, tenía un equipo de jugadores que ellos decían, el equipo es muy fuerte. Siempre le escuché decir, es muy fuerte el equipo de ajedrez. Pero cuando de San Pedro, ¿no? Cuando empezaron a armar el equipo oficial, digamos, jugaban en un lugar que se llamaba el Centro de Comercio, que les había dado un lugarcito. Ahí es donde me tocó esperar largas noches, me llevaba, qué sé yo, La Guerra y la Paz de repente para que me durara, porque era crucial que terminaba la partida y yo ya estaba atenta y resulta que las piezas otra vez hacían ese ruido característico que se volvían a poner en el tablero. Así que lo conocí a él como jugador, pero sobre todo a sus compañeros, era realmente a veces desopilante esas partidas. Después lo cuento un poquito en el texto, ¿no? Pero digamos, él lo llamaron para jugar torneos en distintos lugares, pero él tenía, como todos los sanpedrinos, el empecinamiento de ganar el torneo mayor de San Pedro. Esa era la ambición de todos, de todo ese grupo. Al comienzo, cuando empezó este torneo, eran muy pobres, el equipo, muy pobres realmente, o sea, tenían mesas de ajedrez en un rinconcito. Y para los premios, a mí me causaba gracia porque primero juntaban todos los fondos para una copita modesta, pero los premios para el segundo, tercero o menciones o no sé qué se daba, lo buscaban en los negocios que les dieran algo, que donaran algo para el torneo, para esas categorías más para abajo. Así que me acuerdo de una óptica una vez que dio un par de anteojos ahumados que eran antiquísimos, pero los rezagos conseguían. Y en ese torneo en especial había un par de zapatillas para uno de los premios más abajo. Y a Abelardo le tocó jugar con Hisler, que era un chico de 15 años en ese momento. Después fue un tipo que jugó muy, muy bien. Y estaban jugando la partida que creo que definía no sé qué lugar y Abelardo estaba ganando. Era muy competitivo cuando jugaba, no le quería regalar nada a nadie. Pero Hisler empezó a decir, pero dame tablas, hagamos tablas, hagamos tablas. Y Abelardo decía, no, si yo estoy mejor, ¿por qué te voy a dar tablas? Y entonces insistía, Hisler dijo, no, dale, así gano las zapatillas que las preciso para el colegio. Pero el nivel era muy alto. Otra cosa que me acuerdo con mucha gracia cada vez que me acuerdo era que en los viajes en tren a San Pedro, que Abelardo invariablemente iba con su tablero, cuando volvíamos de jugar, que él había jugado el torneo, era gracioso porque entraba en una especie de automatismo o de autismo, yo diría, en los cuales me comentaba los azares del torneo. Yo no sé nada de ajedrez, absolutamente, sé mover las piezas. En una época remota de nuestros matrimonios le pedí que me enseñara, pero no fue adelante esa idea. No. Yo me distraía, él me decía, pero fíjate acá, fíjate allá. No, yo no retenía. En fin, no era un juego para mí. Pero en uno de esos viajes, con Ricardo Maneiro, hicimos muchos, y su mujer, Ricardo Maneiro, el escritor, que sacó durante mucho tiempo una revista de literatura que se llamó El Molino de Pimienta, salía en Berazategui, y su mujer, bueno, Ricardo y Abelardo eran muy amigos desde el Escarabajo de Oro, desde siempre, ¿no? Y les insistimos para jugar con Graciela de A4, es decir, yo jugaba con Ricardo y Graciela con Abelardo, sentados en esos sillones verdes de los trenes, en el medio iba el tablero. Bueno, la regla era que no nos podían decir nada uno al otro, cada uno jugaba a su parecer. Entonces ellos al principio estaban risueños y medio condescendientes y decían, sí, jueguen, bueno, dale, jugábamos. Entonces, por ejemplo, peón 4 rey, jugaba mi compañero, y Abelardo le contestaba, lo que sea, peón 4 damas, lo que fuere. Y ellos al principio, y cada una de nosotras hacía lo que se le antojaba, que yo, torre 1, por ejemplo, una cosa disparatada. Entonces, pero lo gracioso era que al principio jugaban más o menos en broma, pero después empezaban como a enfurecer, porque armaban una partida, sin duda no podían jugar en broma. Y yo me acuerdo siempre una palabra que después lo cargaba Abelardo, porque una vez hablando con García Palermo, en una noche preciosa que estuvieron en casa con los chicos de Gambito de Papel, una revista que sale de ajedrez y literatura en La Plata, está en YouTube,
ese encuentro que es muy, muy divertido. Pero en un momento Abelardo le dice, ¿viste cuando armás la máquina? La máquina parece ser que es una apertura, que no sé bien así. Bueno, ellos parece que armaban la máquina con Maneiro y nosotros hacíamos una cosa que se la destruía, porque hacíamos una jugada de cualquier índole. Pero lo gracioso de esto fue que después se iban enojando los jugadores, porque a medida que la partida se desarrollaba, ellos trataban de hacer lo posible para jugar de verdad y nosotras le destruíamos todo el mecanismo que habían pensado para la partida y después nunca terminábamos porque no les interesaba. Pero bueno, fue un gran jugador de ajedrez. En un momento de su vida tuvo que pensar muy seriamente en los 70 si se dedicaba a la literatura o al ajedrez. Fue una disyuntiva seria para él. Estudiaba muchísima teoría. En casa hay una biblioteca enorme de ajedrez, otra en San Pedro. Muchas donó a un club que se fundó allá que enseñaba a chicos. Y fue un compañero del ajedrez en toda su vida. Jugaba solo, reproducía partidas, pero después, a partir de la computadora, empezó a bajar cada vez programas más complejos. El último que tuvo fue uno muy sorprendente, porque yo escuchaba que había un comentarista en español, así, que comentaba las partidas. No solamente eran las partidas a muy alto nivel, sino que había alguien que en la voz de la computadora que comentaba las partidas. El ajedrez lo acompañó a Abelardo toda su vida y en momentos difíciles fue un refugio, sin duda, en momentos donde estaba preocupado, donde se quería aislar, porque no hay juego que pueda aislar a alguien de una manera mayor que el ajedrez. Es una pasión, lo he podido observar, lo he podido ver, es una pasión enorme, inmensa. Abelardo decía que a veces se ponía en juego una violencia tanto o más grande que en una lucha cuerpo a cuerpo entre dos tipos, entre dos jugadores, y para él fue algo fundamental en su vida. No fue un juego para distraerse, fue algo en lo que meditó, en lo que razonó, sobre lo que pensó. Y les quiero leer lo que él escribió en el diario, y ya voy al texto mío, que es muy breve, cuando muere Fischer, porque acá se pone también en evidencia lo que para él era un jugador de ajedrez, ¿no? Él anota, hace 2 o 3 días murió Bobby Fischer, en Islandia, solo y según el diario, en la miseria. Debía tener 64 años. Me causó una gran tristeza. Fue, junto con Alekhine y Capablanca, uno de los más formidables ajedrecistas del siglo XX. Y en esta lista yo solo incluiría a Tal. Ni siquiera le dedicaron la mitad de una página. Los norteamericanos, que en una época lo endiosaron, terminaron odiándolo por antinorteamericano. No puedo dejar de sentir que ese fue un mérito tan grande como ganar aquellos famosos matches por el campeonato del mundo a Petrosian, a Larsen y a Spassky. Lo conté muchas veces y quizás ya lo escribí en este mismo cuaderno. Cuando Fischer iba a jugar el match con Boris Spassky, yo prefería Spassky. No sé si por límpidas razones ajedrecísticas o por razones ideológicas. Le hicieron por separado una entrevista a los dos preguntándoles qué era para ellos el ajedrez. Es como la vida, contestó Spassky. Fischer contestó, es la vida. En ese mismo momento supe que debía ganar Fischer. Bueno, voy a leer el texto que yo escribí para el catálogo. Se llama El aliado fiel. En el dedo mayor de la mano derecha tengo 2 anillos, los únicos que yo lo menciono A en los textos porque pesa mucho el nombre de Abelardo, pero acá voy a decir Abelardo. En el dedo mayor de la mano derecha tengo 2 anillos, los únicos que Abelardo usó, una alianza y un anillo liso de plata. El de plata lo encontramos una tarde de 1989 caminando por la Boca. Se lo puso junto a la alianza y dijo: este es mi casamiento con vos y el que acabábamos de encontrar, mi casamiento con la literatura. Nunca más se lo quitó. Pienso en un tercer anillo intangible, el que celebra sus bodas con el ajedrez. Unión apasionada y por épocas conflictiva, el ajedrez fue para Abelardo un juego amado que lo acompañó desde la adolescencia hasta el final. El más complejo y hermoso que han inventado los hombres, escribió. También fue un rito cotidiano,
una parte íntima de nuestra vida en los 46 años que tuvimos juntos. Vida y literatura conviven indisolublemente unidas en los libros de Abelardo, no por una mera cuestión biográfica, mentir es el oficio del escritor para decir la verdad, dijo, sino por la manera absoluta, incondicional con la que se entregó a su destino de escritor. También podría decir a la causa de la literatura, a la causa de la poesía. Del mismo modo, el ajedrez fue parte entrañable de su vida y por etapas ocupó un lugar central, como competencia, como desafío ante la máquina, como refugio cuando no escribía o cuando había algo que lo hería o lo preocupaba, como posesión de una belleza abstracta. El de los ajedrecistas es un mundo particular, intenso, lleno de personajes disímiles, extraordinario en su poder de abolir el tiempo y la realidad, un mundo muchas veces humorístico y hasta delirante. No valen la edad, el sexo, la profesión, los cultos o incultos que sean los jugadores. Solo hay un tablero y dos frente a frente. Ese enfrentamiento, solía decir, podía llegar a ser más violento que una lucha cuerpo a cuerpo. A los 13 años en San Pedro, con Benito Aldazábal, compañero inseparable de torneos, eran el terror de los jugadores experimentados. Aldazábal recuerda que al año de empezar a estudiar los dos con Eduardo Solari, Abelardo ya le ganaba usando siempre el estilo de Capablanca, jugando con brillantez los finales de partida. La primera vez que Abelardo nombra el ajedrez en sus diarios es en 1956. Tiene 21 años. Dice: en los finales artísticos de ajedrez, como en el trato con las personas, lo lógico nunca da resultado. En 1972, he vuelto a jugar casi furiosamente al ajedrez. En 1976, en los últimos meses no he hecho otra cosa que escuchar música y jugar solo al ajedrez. Por jugar solo se entiende reproducir partidas, estudiar aperturas y hasta inventar alguna variante personal. He descubierto una jugada sorprendente en el ataque Max Lange, que dicho sin el menor delirio es como para poner los pelos de punta. Y aclara en una nota al pie: para poner los pelos de punta, en efecto, lástima que ya la había descubierto Emanuel Lasker, el sentido común en ajedrez, hace más de 100 años. Jugada que lo llevó a escribir el cuento La cuestión de la dama en el Max Lange. Hay innumerables anécdotas. Una partida legendaria por 1.000 pesos con Rodolfo Walsh, una fiesta en casa de Egle Martin a la que llegan con Walsh y un tablero y se ponen a jugar en un rincón, lo que indica la idea que ambos tenían de lo que era una fiesta. Hay años de innumerables viajes en tren reproduciendo partidas que en picos de entusiasmo me comentaba sin importar que yo no supiera de qué me estaba hablando. Interminables noches que pasé en el Centro de Comercio de San Pedro con un libro en una mesa. Historias que lo fascinaban, como la de Sultan Khan, el extraordinario jugador indio espontáneo que le ganó a Capablanca y llegó a estar entre los 10 primeros del mundo siendo analfabeto. Hay recuerdos de interminables series de partidas ping-pong con su primo Patín Castillo, de Antonio Carrizo junto a Benito Aldazábal y su mujer Mirta, de una tarde en el Club Argentino de Ajedrez, a donde nos había llevado Antonio Carrizo junto a Benito Aldazábal y su mujer Mirta para que no conociéramos a Bobby Fischer. Fischer nunca se acercó, se acodó en la barra del club y desde ahí nos miraba con desconfianza, ya que la compañía de mujeres, al menos en el ámbito del ajedrez, no le era agradable. De una inolvidable noche en casa, hablando de ajedrez y literatura con Carlos García Palermo y los integrantes de Gambito de Papel. El ajedrez para Abelardo estaba en San Pedro. El torneo mayor era su desafío máximo. En septiembre de 1976 escribe en su diario: para ser franco, este torneo, que será quizá el último que juegue, me preocupa tanto como la literatura, o más. Poco después: y bien, gané el torneo, voy a participar quizá en el mayor y no juego más. Pero siguió jugando. Y en noviembre de 1981, desde hace un mes estoy jugando el torneo mayor. Es formidable que haya tenido el coraje de inscribirme. El hecho es que también necesito ser yo para jugar buen ajedrez. Aunque hasta ahora gané todas las partidas, estoy jugando frívolamente. Solo un escritor que además ame el ajedrez, que entienda el sentido trascendente del ajedrez, podría comprender por qué esto también tiene que ver con la literatura y por qué por fin puedo escribirlo con naturalidad. Pero el ajedrez, hermoso y obsesionante como deidad que se cobra un diezmo, asumió también formas sombrías.
la de las pesadillas de las que no podía despertar, soñando que despertaba dentro del sueño, reproduciendo partidas infinitas o viendo posiciones en el tablero con una fijeza hipnótica de la que no podía huir. Cuando Bert Larsen, varias veces candidato a campeón mundial, estuvo en San Pedro en 1981 dando una simultánea a 40 tableros, Abelardo le hizo tablas. Esa noche, durante la cena, Larsen, comillas, destacó la riqueza de su juego y le sugirió que se pusiera a estudiar a fondo y buscara un maestro en Buenos Aires, porque tenía asegurado llegar a maestro internacional. Recuerda Aldazábal, quien fue el otro jugador que le hizo tablas. Había llegado el momento en que el tema, que siempre fue profundo, dejó de ser humorístico en la superficie de las anécdotas, porque Abelardo empezó a sentir que debía tomar una decisión. No podía ser frívolo escribiendo, tampoco podía ser frívolo jugando al ajedrez. Entonces armamos un bolso con gran parte de su biblioteca dedicada al ajedrez y la llevamos a San Pedro, a un club que empezaba a preparar chicos. No participó más en torneos, no jugó más frente a otros jugadores y por un tiempo tampoco con la máquina. Escribe en su diario: borré de esta computadora el programa de ajedrez, una especie de mutilación. No fue un tiempo largo. El ajedrez, aliado inconmovible, volvió con fuerza a su vida, de la que nunca se había ido. Bajó un programa de muy alto nivel y restableció su ritual fiel frente a la máquina en partidas de regocijo o de horas de análisis. La última anotación de su diario es del 28 de marzo, la madrugada posterior a su cumpleaños. Cuando todos se fueron, me acosté a dormir. Una hora después me desperté de golpe, vine al escritorio y encendí la computadora. En el nivel más alto del programa jugué una partida de ajedrez. Un Ruy López, defensa cordel, variante Charusek, que no había mirado en mi vida. En la jugada quinta hice A4 y se armó una especie de tempestad. ¿Cómo? No sé, pero gané por escándalo un final de torre de problemas en la jugada 104. Este programa no abandona nunca, sigue hasta el mate. Cosa que ocurrió hace solo unos momentos, la partida quedó registrada. Bueno, continuando con Abelardo, va a hablar ahora Gonzalo Garcés. Gonzalo es escritor, ensayista, periodista y editor y ha publicado varias novelas. Diciembre de 1997, Los Impacientes en el año 2000, por la que obtuvo el premio Biblioteca Breve. El Futuro de 2003, El Miedo 2012, Hacete Hombre de 2014. Ha colaborado en medios de España, América Latina, como La Nación, Clarín, El Mercurio, Reforma, Brecha, Gato Pardo, Perfil, El País y Quimera. Es también director de la editorial Galerna. ¿Puedo usar este? Bueno, gracias, Julián, por la invitación y gracias a ustedes por venir. Yo sospecho que soy el más inadecuado de todos los que estamos acá, sin excluir probablemente a los que están sentados allá, para hablar de ajedrez y de la obra de Castillo, porque no sé prácticamente nada de ajedrez. Salvo, como decía Silvia recién, cómo se mueven las piezas y unas nociones muy vagas de estrategia y de la estructura del juego. He jugado de manera muy caótica y por divertirme unas pocas veces y no paso de eso. Ahora, lo que a mí me interesa personalmente de este tema es algo que tocó brevemente Silvia en su intervención, que es el parecido entre el ajedrez y la literatura. O más específicamente, el parecido entre la composición de una partida de ajedrez y la composición de un texto literario. Para no irme muy lejos o no abrir demasiado el juego, diría la composición de un cuento. Y ahí es donde saber poco de uno de los términos de la comparación en cierta forma posibilita la comparación, porque tengo la sospecha de que si supiera de ajedrez remotamente tanto como sabía mi amigo y maestro Abelardo Castillo, no llegaría muy lejos. Cuanto más uno ve de cerca una disciplina,
más se niega a compararla con otra. Sospecho que las especificidades del ajedrez, de la táctica, los nombres de las diferentes clases de ataque o defensa, rápidamente me alejarían de ese otro ámbito del que sí conozco algo, aunque tampoco mucho, que es la composición literaria. En cambio, esta nebulosidad relativa me permite hacer de uno una metáfora del otro. Antes de entrar en eso, quiero decir también, en un plano más emotivo o anecdótico, cómo estaba ligada, digamos, mi amistad con Castillo al ajedrez, más específicamente al tablero de ajedrez. Yo conocí a Abelardo y a Silvia en 1991, cuando yo tenía 17 años. Y diría que los conocí en el departamento que en ese momento tenían, en la avenida Pueyrredón, y de las muchas cosas misteriosas que había en ese departamento, que iban desde el largo pasillo siniestro que había que atravesar para llegar a la Arcadia de los Castillo y Parraguirre, Y los 2 pisos por escalera. Y los 2 pisos, porque bueno, eso no es nada. Pero el largo pasillo, el departamento tapizado de libros, al parecer en cada uno de sus rincones, los talleres literarios que duraban hasta las 3 o 4 de la mañana, cosa que para mí era problemático porque iba al colegio y tenía que terminar el taller, dormitar una horita y después irme a lo mejor a dar un examen de matemática. De todas esas cosas, digo, no era la menos misteriosa el tablero de ajedrez que Abelardo tenía en su escritorio. Y ese tablero de ajedrez, que seguramente ustedes conocen porque en las entrevistas que Abelardo dio a lo largo de los años solía aparecer. Una vez Rodrigo Fresán me dijo que sospechaba que Abelardo llevaba el tablero colgado del pecho con unas tiras de cuero y que no se separaba, no era separable de su cuerpo. Y ese tablero de ajedrez también ahora en el recuerdo me sirve para orientarme en el tiempo, porque si yo recuerdo una conversación sobre Balzac o sobre Tolstoy con Abelardo, y recuerdo que el tablero estaba al lado del sillón inglés, entonces sé que era, corregime Silvia, la casa de Pueyrredón. Ahora, si recuerdo que en esa conversación el tablero de ajedrez estaba interpuesto entre los dos, quiere decir que era en la casa a la que se mudaron unos años más tarde, en la calle Irigoyen. Porque cada vez que yo iba a verlos a su casa, tenía asignado de un modo prácticamente inamovible siempre un lugar, una silla, y Abelardo se sentaba en general en el sofá que estaba adelante, y Silvia solía estar a mi izquierda, y siempre en el medio estaba el tablero. Si recuerdo que una vez esas piezas en medio de una charla, como no, sobre literatura, volaron por el aire, sé que mi hijo ya había nacido y que yo lo había llevado a la casa de Silvia Abelardo y que en un manotazo bien intencionado había pulverizado el orden de las piezas. Y así, el tablero siempre estaba ahí. Con el tiempo fui pensando que en los cuentos de Abelardo Castillo suele haber una estructura que, insisto, desde mi ignorancia del ajedrez, sospecho ajedrecística. Pero además de eso, hay por lo menos un cuento en el cual Abelardo aborda de frente ese paralelo. Y ese cuento que mencionó Silvia también es la cuestión de la dama en el Max Lange. Quiero parafrasear brevemente el cuento y a lo mejor leer 1 o 2 párrafos como para recuperar el sabor del cuento. Es un cuento policial, técnicamente. Un hombre en un pueblo de provincia descubre que su mujer lo engaña
ese hombre es profesor de matemática y ajedrecista aficionado. Y al tiempo que juega un torneo de ajedrez en el pueblo, concibe y ejecuta su venganza. Desde el comienzo, el paralelo entre la venganza contra su mujer infiel y la partida de ajedrez es explícito. ¿A dónde va la dama?, se pregunta a las pocas líneas de empezado el cuento el narrador. La dama de su rival en la partida, y ahora recién que digo rival me doy cuenta de ese paralelo también entre un hombre celoso porque otro hombre se acuesta con su mujer y una partida de ajedrez. A medida que juega la partida con su rival, concibe una venganza que consiste en reconquistar primero a su mujer, volver a enamorarla, y una vez que lograra esto, forzar al amante a matarla y después cargar con la culpa. Decía que el cuento tiene un sabor especial. Parte de ese sabor es el humor. Las primeras líneas del cuento dicen así: el hombre que está subiendo por la escalera en la oscuridad no es corpulento, no tiene ojos fríos ni grises, no lleva ningún arma en el bolsillo del piloto, ni siquiera lleva piloto. O sea, Abelardo dando vuelta el cliché visual de las películas de cine noir, donde el protagonista o el futuro asesino tendría todas estas características, lo describe limitándose a decir que no es ninguna de esas cosas. Después, otra parte, digamos, del sabor del cuento es lo que podríamos llamar su machismo humorístico, que según uno lo tome resulta gracioso o escandaloso o hasta intolerable. Dice así el narrador cuando descubre la infidelidad: no es muy agradable descubrir que uno ha estado casado casi 10 años con una desconocida. Para un profesor de matemática no lo es. Se tiene la sensación de haber estado durmiendo 10 años con la incógnita de una ecuación. Mientras descifraba ese papel sentí 3 cosas: perplejidad, excitación sexual y algo muy parecido a la más absoluta incapacidad moral de culpar a Laura. Una mujer capaz de escribir obscenidades tan espléndidas, de sentir de ese modo, es casi inocente. Tiene la pureza de una tempestad, carece de perversión, como un cataclismo. Pensé, y ahí dice, ¿a dónde acorralar a la dama? ¿Quién y cómo podía ser el hombre capaz de desatar aquel demonio encadenado hasta hoy por mí a la vulgaridad de una vida de pueblo como la nuestra? Pensé con naturalidad que debía vengarme. Más adelante dice que Laura era alarmantemente hermosa y patéticamente vacía. Deduce también que su amante debe ser un completo imbécil, bastaba deducir que era su exacto opuesto. Y acá llegamos al nudo que le da la verosimilitud policial al cuento, a la historia de la venganza y el asesinato de Laura a manos de este marido celoso. Y acá es donde alguien que sepa de ajedrez está en condiciones de saber si esta verosimilitud es tal o no. Yo como ignorante no tengo más remedio que creerlo, elijo creerlo, y si por casualidad en la sala hay algún ajedrecista experto que sabe que esto no es verosímil, le rogaría encarecidamente que se calle, porque no lo quiero saber. Quiero seguir creyendo que lo que afirma este narrador es cierto. Y lo que afirma es que, llegado cierto momento en una partida de ajedrez difícil, concretamente en este caso, cuando entra en el ataque de Max Lange, hay un momento de total abstracción en el cual no solo los rivales, sino todo el público que ve la partida,
que es espectador de la partida, se abstrae por completo de los cuerpos, del mundo real, del tiempo incluso. Solo existe la partida en ese momento, y ese es el momento entonces en el que uno de los jugadores, si quisiera, dice el narrador, podría levantarse, abandonar el tablero, abandonar la sala, matar a su mujer y volver. Y cuando volviera, todos las, no sé, 50 o 100 personas que asistían a ver que no se habían movido de su silla. En otras palabras, la coartada perfecta. El testimonio falso, pero totalmente bien intencionado y sincero, de un número de personas que volvían la coartada completamente impecable. Llega entonces el día en que hay que consumar el asesinato a la vez que se gana la partida. Y entonces el protagonista hace la jugada prevista. Su rival en el ajedrez, el ingeniero Gontran, Abelardo y los nombres lamentables. Abelardo, pequeño paréntesis al pasar, era capaz de aniquilar para siempre un personaje con el solo acto de nombrarlo. Un ingeniero llamado Gontran no necesita descripciones. Sabemos que es un hombre, por decirlo menos, poco atractivo. Recuerdo con la misma estocada letal en el que tiene Sed a un personaje del cual lo único que se dice es que es el contador Unzain. Bueno, entonces, abandonado en la abstracción de sus pensamientos, el ingeniero Gontran, el personaje sale, va velozmente a su casa, encuentra a su mujer con el amante, la hace encerrarse en el cuarto. Vos, le dije a Laura, te encerrás en el dormitorio y esperás. Cuando él y yo, el amante y yo, quedamos solos, abrí el maletín. El revólver que saqué de ahí era quizá un poco desmedido, pero yo necesitaba que las cosas fueran rápidas y elocuentes. No sé si ustedes han visto una Magnum en la realidad. Se lo puse en el cuenco de la oreja y le pedí que se relajara. No vine a matarlo, así que ponga atención. No me interrumpa y apele a toda su lucidez si la palabra no es excesiva. No vine a matar a nadie, a menos que usted me obligue. Escúcheme sin pestañear, porque no voy a repetir una sola de las palabras que diga. En ese maletín tengo otro revólver más discreto que este, con una sola bala. Usted va a entrar conmigo en el dormitorio y con ese revólver va a matar a Laura. No abra la boca ni mueva un dedo. A un abuelo mío se le escapó un tiro con un revólver de este calibre y le acertó a un vecino. Por el agujero podían verse las constelaciones. Usted mismo, excelente joven, va a matar a mi mujer. Ni bien la mate, yo lo dejo irse tranquilamente a donde quiera, a donde guste. Supongamos que usted es un romántico, supongamos que por amor a ella se niega, ella se muere igual. No digo a la larga, como usted y como yo, digo que si usted se niega, la mato yo mismo, con el agravante de que además lo mato a usted. A usted con el revólver más chico, como si hubiera sido ella, y a ella con este lanzatorpedos. Observará que llevo guantes, desordeno un poco la casa, distribuyo la armería y me voy. Viene la policía y dice, muy común, pelea de amantes. Como en Duelo al Sol con Gregory Peck y Jennifer Jones. Mucha alternativa no tiene, así que vaya juntando coraje y recupere el pulso. Dele justo y no me la desfigure ni la haga sufrir. Le aconsejo el corazón, su lugar más vulnerable. El revolvito tiene una sola bala, ya se lo dije. No puedo correr el riesgo de que usted la mate y después, medio enloquecido, quiera balearme a mí. Cállese. Le leo en los ojos la pregunta. ¿Qué garantías tiene de que, pese a todo, yo no me enoje y lo mate lo mismo? Ninguna garantía. Pero tampoco tiene elección. Confórmese con mi palabra. No sé si habrá oído que el hombre mata siempre lo que ama. Yo a usted lo detesto. Y por lo tanto quiero saber durante mucho tiempo que está vivo. Perseguido por toda la policía de la provincia, pero vivo. Escondido en algún pajonal de las islas o viajando de noche en trenes de carga, pero vivo.
A usted la amamos, usted y yo. A ella la amamos, usted y yo. Es ella a quien los dos debemos matar. Usted es el ejecutor, yo el asesino. Todo está en orden. Vaya. Vaya, mi hijo. Dicho lo cual, sucede lo que estaba previsto. El narrador tiene un pequeño instante en el que parece a punto de dar por tierra con todo el plan cuidadosamente urdido, porque le dice, espere un momento, cuando el amante ya se está por ir. También quiero decirle una cosa, un hombre capaz de matar a una mujer como Laura, como usted lo ha hecho, es un perfecto hijo de puta. Váyase, váyase antes que lo mate y arruine todo. Y este detalle me deja un poco picando la pelota para la primera de las similitudes que yo encuentro entre el ajedrez y la composición de un cuento. Porque he oído decir que en ajedrez es imprescindible planear, por supuesto, es imprescindible un plan, pero también es imposible que ese plan salga exactamente como estaba previsto, porque no se juega contra la nada, se juega contra otro. Y porque la lógica, y esto creo que también Abelardo lo dice en algún lugar, solo sirve en ajedrez, pero hasta ahí. Es decir, hay una tensión entre un orden lúcido, un plan que debe ejecutarse cuidadosamente como se ejecuta o se escribe una historia que se ha imaginado, pero en el proceso de ejecutarlo o en el proceso de escribir la historia pasan cosas inesperadas. Y esa lucidez imperfecta me parece el primer paralelo interesante. Otro paralelo que sospecho también es propio de alguien que conoce superficialmente el ajedrez y que se fija mucho más tal vez que un jugador profesional, se fija en las piezas mismas, en el carácter, en lo que le evoca una torre, un caballo, un rey, una reina, un peón, está en la evidente simplificación que comporta el ajedrez. Simplificación que también comporta la literatura. En literatura tiene que haber caracteres, tiene que haber personajes que parecen llevar escrita una forma de ser que no se puede cambiar, pero hay un acuerdo tácito entre el lector y el que escribe una ficción, una suerte de contrato implícito que dice que esos caracteres no son evidentemente la realidad, no son comparables a personas de carne y hueso. Porque, para empezar, una persona de carne y hueso nunca termina de definir su carácter, o no por lo menos hasta el último día de su vida. Recortar, quitarle a una persona real todo lo que hay que quitarle para que tenga forma, para que pueda ponerse sobre el papel y ser un personaje reconocible, es una operación de escultura, de descarte, de simplificación, quizá no tan diferente de la que habrá tenido el primer ignoto chino o hindú, no lo sé, o iraní, al que se le ocurrieron los personajes que conforman un tablero de ajedrez. Y acá hay algo que es quizá todavía más interesante y donde el ajedrez me devuelve como narrador o como persona que intenta escribir ficciones, algo así como un desafío, me alienta a tratar de hacer algo mejor con esos personajes. Porque al igual que en el ajedrez, en la literatura ningún personaje vale por sí mismo, solo. Una torre no vale lo mismo según esté en una posición o en otra, según esté en medio de un ataque o en una posición de defensa, o en el caso de una partida quizá más floja, sea una torre sin función. El valor, digamos, para ser más literarios, la identidad de cada pieza de ajedrez va cambiando a cada momento de acuerdo a la configuración que forma con las otras piezas. Y eso sucede en la literatura también, y por eso la literatura
implica siempre un cambio. Ningún personaje, ni siquiera en las ficciones más estáticas, es exactamente el mismo cuando empieza la ficción que cuando termina. Siempre hay un cambio, aunque sea mínimo. Siempre pasa el tiempo y pasa sobre todo el choque con otros personajes. Es decir, que la identidad, al igual que en un tablero de ajedrez, no es estable, es algo en movimiento, en permanente formación. Y por último, algo que quizás sea más discutible, y eso lo podemos conversar después, pero yo encuentro que en cada ficción, a medida que leo y también a medida que escribo, tengo la sensación de que cualquier cosa podría pasar, de que nada está escrito, de que todas las jugadas están abiertas, de que cualquiera puede ganar, para decirlo en términos de una partida de ajedrez, pero una vez que termina, una vez que yo cierro el libro, termino el cuento, siento que no podría haber sido de otro modo. Hay un antes y un después, y esa barrera divisoria es la barrera entre un mundo indefinido, indeterminado, un mundo todavía libre, y un mundo totalmente determinista en el cual las cosas, como un juego de causas y consecuencias, ineluctablemente lleva a ese final. ¿Qué es ganar? En ajedrez está bastante claro, es ganarle al rival. Pero ¿qué es ganar cuando se escribe un cuento? Yo creo que ganar cuando se escribe un cuento es lograr convencer al lector de que las cosas no podían ser de otro modo. Y ganar es conseguir que el destino que uno urdió, o el destino que uno soñó y no dijo explícitamente, el destino que se insinuaba desde la primera línea del cuento o desde la primera jugada de la partida, llegue efectivamente a consumarse. Y que cuando el cuento termine, se llame La cuestión de la dama en el Max Lange, se llame Crear una pequeña flor es trabajo de siglos, El hermano mayor por los servicios prestados y tantos otros cuentos de Abelardo, de los que podría analizar la estructura ajedrecística si tuviéramos más tiempo y ustedes tuvieran mucha más paciencia, se llame como se llame, cuando el cuento termine, yo tengo que sentir, yo el lector, que no podía ser de otra manera. Nada más. Silvia, te quiero hacer una pregunta. El contenido del cuento nunca te lo tomaste como algo personal, ¿verdad? No, pero cuando Abelardo lo ha leído y yo he estado, la gente me mira de costado, Claro. me miraba Se un me poco. ocurrió en el momento. Pero voy a decir algo que Abelardo, discúlpame, es un segundito, con el tema de la cuestión de la dama, esa noche que él llega a ese ataque del Max Lange y se le paran los pelos de punta, después ya estaba descubierta. Pero yo he visto, respondiendo un poquito a lo que Gonzalo no quería que le dijeran, pero yo he visto, por ejemplo, partidas de ajedrez donde la jugada se pone a pensar el rival y todos los que lo rodean, porque no nos olvidemos que hay lugares que no son así, sino que lo rodean el tablero. Y yo he sentido que el tipo que sabe que hizo una jugada para que el otro piense, que le va a llegar por lo menos 20, 30, 40 minutos de pensar. Hay torneos o 40 minutos y hay alguien se puede levantar, como yo he visto, ir al baño, tomarse un café, volver y sentarse otra vez a la mesa y el otro todavía estar pensando, ¿no? Entonces ahí estaba. Perfectamente verosimil, desafiante, Sí. mate o haga matar y bueno. Bueno, vamos a pasar de autor. Ahora Juan Sasturain va a hablar sobre Rodolfo Walsh. Juan es novelista, periodista, guionista y conductor. Ha escrito una docena de novelas, iniciando esta serie Manual de Perdedores 1 y 2, que dan comienzo a la saga del veterano Julio Echenique.
Su última novela, Dudoso Noriega, es de 2013. También publicó varios libros de cuentos como Saint Tram, La mujer ducha y El caso Yotibenko. Y libros de poesía, siendo el último El versero, 100 poemas, 1976-2016. También ha publicado ensayos sobre distintos tipos de cultura popular, de las historietas al fútbol, y ha realizado un extenso trabajo en los medios gráficos desde 1970, colaborando con Clarín, Diario La Opinión y una larga participación en el diario Página 12. Fue director de la revista Fierro en 2 etapas, perdón, yo soy fanático de las historietas. Realizó también en la televisión programas de divulgación cultural durante los últimos 15 años, como Ver para leer, Continuará, Disparos sobre la biblioteca. Esto lo podemos dejar para otro día, ¿no? Lo de Disparos sobre la biblioteca. Además, es el autor de las 4 novelas gráficas Perramus, con dibujo de Alberto Breccia, cuyo ejemplar generosamente me va a dedicar dentro de un rato, ¿verdad? Muchas gracias, Julián. Qué especie de ajedrecista, ¿eh? ¿No? ¿No es cierto? Bueno, yo me quedé solo, lamentablemente, pero hay un texto muy lindo que está en el. ¿Usted hay de estos todavía? ¿O ya desaparecieron todos? No se los pierdan, ¿eh? ¿El de Gonzalo? Hay un texto sobre Walsh, firmado por Luciano Chirusi, que me encantaría que estuviese acá, porque quisiera hablar con él. Está en Portugal. Está en Portugal. Bueno, me invite a Portugal. Que es muy lindo texto, y me obvia a mí de redundar en cuestiones que él ha dicho primero y mejor, ¿eh? Como uno ya sabe que siempre hay otros que han escrito antes, y en el caso de Walsh, ni hablar. Hay mucha gente que ha escrito muy inteligentemente sobre Walsh, con conocimiento profundo de su obra y además de la persona de Walsh, cosa que a mí no me ha tocado. Yo, Rodolfo, lo vi una vez cuando tomaba el ascensor en La Opinión. Este libro del gordo Jorge Laforgue, que no está acá, es una lástima, es un libro memorable. Hay muchos libros buenos sobre Walsh. Este es extraordinario, es sencillamente extraordinario. Es un libro donde hay laburos de Galeano, de Ford, de Piglia, de David Viñas, de Pajarito García Lupo, del Perro Berbisky, de Alabarce, de Víctor Pese, de Gonzalo Aguilar, del Pelado Romano, del mismo Laforgue. Un laburo muy lindo de Martín Cohen. Compara a Sager con Walsh en el 69, cuando uno escribió Quien mató a Rosendo y el otro escribió Cicatrices, que tienen que ver el paralelo entre ambas investigaciones. Es un grande Martín, lo bien que piensa, ¿eh? El trabajo de Romano es extraordinario. El laburo sobre la fuente, todo lo que hizo Walsh en su trabajo en los medios, su trabajo en Leoplan, en Beailea, en la editorial Hachette, cómo entra en la literatura por la puerta lateral del trabajo editorial. Es extraordinario. Bien, los textos de Viñas son muy lindos, telegráficos, como todo lo de Viñas, muy lindos ejemplares. El de Piglia es muy hermoso. Y además, lo bueno que tiene el de Piglia, que ese textito es un poco el antecedente de esta hermosa reunión de todos los cuentos de Walsh que salió hace unos años en De la Flor, que lo juntaron ahí. Después está el laburo de Daniel Link, que es monstruoso, todo lo que hizo Daniel en esta compilación que se llama La Obra Periodística, que tiene un prólogo de otro experto en Walsh, que se llama Roberto Ferro. Todos esos laburos obviarían cualquier boludez que yo pueda decir acá. Pero se da el caso, que bueno, que me tocó. Así que he escrito algunas veces sobre Walsh, un par de veces. Eso no me da ninguna autoridad, pero bueno, lo he leído un poquito y he escrito algunas cosas. Me acuerdo que me tocó en La Opinión hace muchos años, a principios de los 70, hacer la primera crítica a Un oscuro día y justicia, que era el último cuento del ciclo de los irlandeses, que yo me imagino. Estoy hablando del 71, 72, el Walsh que se está de algún modo despidiendo, por lo menos en términos teóricos, en un momento de altísimo compromiso personal, se está despidiendo de la actividad estrictamente literaria. Es el último cuento que escribe, ¿no? Y que le agrega un elemento simbólico explícito, cuando al mencionar a los chicos del colegio habla del pueblo, ¿no? Lo cual es un exabrupto en
en el mismo Walsh. Que yo me imagino, y esto me estoy imaginando, que en la versión original de ese cuento que salió en la revista Dan en el año 67, lo del pueblo no estaba. Me imagino que en algún momento corrigió Rodolfo y le agregó por si no se entendía el sentido alegórico de ese cuento. Me acuerdo haber comentado ese cuento que está antepuesto. Ese cuento, que es un librito chiquito, que está antepuesto, que tiene antepuesta el reportaje que le hizo Piglia en ese momento, que también es una bajada de línea ideológica muy explícita y muy reveladora del momento en que él estaba viviendo. Después me tocó en algún otro momento, en el año 83, escribir un artículo para El Porteño en vísperas de iba a decir la caída, ojalá la caída, del fin de la dictadura, que salió en El Porteño, que se llamaba Variaciones en Negro, y que el otro día lo leí con bastante sospecha, lo encontré, pues yo no lo tengo en la revista, pero lo encontré, y no estaba tan mal. Yo pensé que estaba horrible ese texto, pero no estaba tan mal, sobre todo porque tenía una referencia a un texto que luego, en esa época, nadie todavía lo había rescatado, y yo de pedo lo había leído en el Leoplan, que es el testimonio que él escribió en noviembre del 55, estamos hablando en 3 meses después del golpe de septiembre, que se llama 2012 no vuelve, del cual hablaremos, que es la epopeya, pónganle comillas si quieren o no, la epopeya de un aviador de la Marina durante los hechos de la Revolución de septiembre, que es muy interesante porque es una figura que él rescata entre las figuras de la epopeya de la Revolución Libertadora, ¿no? Porque era un compañero de su hermano. Rodolfo quiso ser militar y no pudo, no le dieron los exámenes. Es muy lindo ese texto, muy revelador, muy interesante, y tiene que ver con el ajedrez, es muy gracioso. Y después, ¿qué otra cosa? Cuando aparecieron algunos textos raros que él había, raros porque eran inhallables, que él había escrito para textos con humor, textos breves que escribía para las revistas de Brascó, de Miguel Brascó, su amigo Miguel Brascó, en los años 60, en los previos momentos a la militancia decidida y asumida con todas sus consecuencias. Digamos, en el periodo que va del 64 al 67, ¿no? Que él sigue haciendo periodismo, sigue haciendo cosas. Bueno, hay varios textos muy hermosos escritos en un suplemento de humor que hacía Brasco, que se llamaba Gregorio, que salía en el Leoplano, en Vía Aire, no me acuerdo en cuál. Y hay un texto maravilloso que se llama Olvidancia del Chino, que es memorable, Y hay otro que se llama Claroscuro del Sub y Baja, que es una declaración, casi una declaración formal del oficio literario. Podría haber sido el texto liminar que arrancara y que cubriera toda su obra estrictamente literaria de entonces. Una declaración de estilo hecha con una agudeza, con una formalidad, y con una formalidad en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Un respeto por la forma que es lo más revelador en Walsh. Walsh fue, por sobre todas las cosas, un escritor excepcional, con una conciencia de la lengua que utilizaba y un rigor formal en la construcción, en distintas etapas, y con los distintos géneros. Muy poco rastreable en la literatura argentina contemporánea. Bueno, les voy a leer lo que escribió Los tableros de Walsh, de Luciano Ciruzzi. Ciruzzi se escribe, lástima que no está Ciruzzi, una vez más, se escribe con C y doble Z, así que suena Ciruzzi. El procedimiento de descifrar en una imagen o en una escena lo esencial de la existencia de un personaje es típicamente borgiano. Aún cuando para Borges sea un recurso extraído del Dante, y aún cuando no sea imposible rastrear ese mecanismo en el mismísimo Homero. Walsh también procede así muchas veces, por ejemplo, al presentarnos a Díaz, uno de los fusilados sobrevivientes de los basurales, quien en un momento juega al chinchón y en otro momento ronca. Y dice Walsh, esas dos instantáneas pueden resumir toda la vida de un hombre. Intentar dar con la milimétrica pincelada que pinte a una vida de un tirón es siempre una tentación. Se trata de un artilugio estético y económico de gran efecto. Sin embargo, hay vidas que no se dejan encorsetar en instantáneas, que desbordan las clasificaciones y se escapan de cualquier categorización definitiva. La vida de Rodolfo Walsh es una de ellas. Y entonces no conviene decir
que él fue esencialmente así o asá, pero para no abandonar la posibilidad de captarlo de algún modo íntimo y profundo, podemos hacer el intento de señalar la persistencia de una pasión, Walsh y el ajedrez. Primera movida, juega el blanco. Apertura. El ajedrez es método, es inteligencia. Está en la parte más distanciada del mundo, o mejor dicho, transcurre, está ubicado en la parte más distanciada, más separada del mundo. ¿Cuál es? El café. Está en el café, al costado del mundo. Escritura de variaciones en rojo, el primer libro de cuentos de Rodolfo, publicado en el 53, pero que había escrito esos cuentitos, 3 cuentos que son casi novel, entre el 50, 51, 50. Hay 2 cuentos que nunca entraron en variaciones en rojo, que hay una nota al pie que dice, como era la serie naranja de Hachette. En el librito no cabían los 5, entonces estos 2 se van a publicar en la próxima edición. Nunca se publicaron. Uno siempre sueña que alguna vez van a aparecer esos cuentos. Hay uno que se llama El foso de los leones y otro se llama La escritura en la pared. Uno fantasea con que esos cuentos alguna vez aparezcan. Y si no, va a haber que escribirlos. Bueno, escritura de variaciones en rojo. Policiales geométricos que incluyen diagramas. La moral todavía se reduce a lo legal. Solo hay lugar para una mente calculadora y fría, como la de Daniel Hernández, primer detective de Walsh. Uno de los textos, Asesinato a la distancia, es precedido por una epígrafe de Omar Khayyam. Y ahí ya está el juego ciencia, mucho antes de que Borges escriba sus sonetos sobre el ajedrez e inserte casi la misma cita de Omar Khayyam en uno de sus versos. ¿Quién es influencia de quién? ¿En dónde la trama empieza? Lo que está comentando acá Chirusi es que el primer Walsh, la relación con el ajedrez, es la fascinación de lo científico. Es la fascinación del método, la fascinación de la inteligencia. El ajedrez es un juego que no tiene azar. No tiene azar en la medida en que uno es responsable de lo que pasa y solo es responsable. Y si hace las cosas bien, ganará, y si el otro las hace mejor, perderá. Es un desafío a la inteligencia. No es como el fulbito. La cita de Asesinato a la distancia, que se llamaba, cuando salió en los planes se llamaba Crimen a distancia, después se llamó Asesinato a distancia, tiene una cita que aquí menciona, precedida por un epígrafe de Omar Khayyam. Omar Khayyam, el autor del Rubaiyat, o como lo pronunciemos, tuvo una traducción en el siglo XIX, en 1860 y pico, 70 y pico, 3 o 4 versiones de Edward Fitzgerald, que lo pasó al inglés, y al pasarlo al inglés lo convirtió en una parte de la literatura inglesa. Es decir, ese Omar Khayyam, como las versiones de Las Mil y Una Noches, se incorporan a la lengua, a la literatura de la lengua que los tradujo. Hay un texto muy lindo de Borges que les sedujo la figura de Edward Fitzgerald, que dice, creo que está en otras Inquisiciones, un libro de él, creo que una edición del 52, que habla de Fitzgerald como el enigma Fitzgerald, porque de algún modo es como si se hubieran juntado 2 espíritus transmutados, separados en el tiempo y en el espacio, un poeta de mediados de la época, un poeta persa de la época medieval, con un oscuro escritor inglés del siglo XIX, se pone a estudiar la lengua y generan entre ambos un nuevo poeta que no es ni uno ni el otro. Como dice Omar Khayyam, creía en la transmutación de las almas, es probable que se haya cumplido ese deseo. ¿Y cuál es el texto? ¿Cómo lo utiliza Borges? Borges lo utiliza en 2 de los poemas más hermosos que escribió, que son los poemas de ajedrez. Así se llama el poema. 2 sonetos memorables que amamos, ¿no? El primero lo vamos a leer, porque vale la pena. El maestro siempre vale la pena. Y más que ahora si tenemos el pretexto de Borges, ni hablar. Dice el primer texto borgiano. En su clave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian 2 colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina y rey postrero.
oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. ¿Qué es el otro? La otra vez estaba leyendo un exégesis de este poema y decía, ¿y qué otro? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el otro juego? ¿Qué es el otro? La guerra, parece, ¿no? El otro poema de ajedrez dice así: tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar. Ahí está la referencia de Borges al texto de Omar Khayyam. La sentencia es de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Qué lindo eso, ¿eh? Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? ¿Qué tal, eh? Envidiable. Envidiable el maestro. Bueno, este poema se publicó, salió en El Hacedor. El Hacedor es un libro del 60. Y la referencia que hace la cita de Walsh al mismo texto de Omar Khayyam está en esto se va a hacer largo, ¿no? Pero puede ser interesante, créanme. La cita de asesinato a distancia, que acá la tienen, que no la voy a leer en inglés porque voy a hacer papelones, ¿eh? Y aquí está, con la referencia de las negras noches y los blancos días. Es de un cuento del año 53, pero podemos suponer muy osadamente, o no tanto, que como pasó con muchísimos textos borgianos de entonces, se publicaban precedentemente en La Nación. Así que este es un texto que estamos casi seguros de afirmar que Rodolfo lo leyó. Leyó el ajedrez de los poemas de Borges y luego coincidieron en la cita original fundante de los dos textos. En Asesinato a distancia, este texto, después vuelvo a Chirusi, que lo abandoné, pero es para desarrollar esto. En Asesinato a distancia, el ajedrez aparece íntimamente imbricado en la historia. Aparece tematizado en el discurso de algunos de los personajes y además hay un montón de elementos que tienen que ver con eso. Como dice Chirusi, y como es característico de esos cuentos de variaciones en rojo y de toda la literatura de Walsh hasta aproximadamente este tipo de cuentos hasta el 54, 55, el modelo es el policial inglés, obviamente, ¿eh? Y de todos esos cuentos es probablemente el más británico de todos, ¿eh? En el cual se nota una influencia directa de dos grandes cultores de entonces. Uno es Borges y el otro es Manuel Peiró. Manuel Peiró había escrito para entonces un hermoso libro de cuentos, absolutamente, ¿cómo podríamos decir?, epigonales del modelo inglés, en el cual evidentemente Walsh, además de su admiración manifiesta, le había echado el ojo. El modelo más distante o más cercano, distante y cercano al mismo tiempo, porque es cercano a todos ellos y distante de Walsh a través de... es Chesterton. ¿Y por qué Chesterton? Porque Chesterton influye directamente en Jerónimo del Rey, es decir, el cura Castellani, que tenía mucha vinculación desde muchos sentidos con Walsh. Primero porque había escrito los cuentos policiales, uno de los primeros grandes libros de cuentos de policiales que se llama Las nueve muertes del padre Metri, que es un fraile que se mueve en el Chaco santafesino y que es una especie de padre Brown criollo, ¿eh? Por ese lado viene Chesterton. Pero viene Chesterton también por el lado de Peiró, ¿eh? También viene Chesterton por el lado de Peiró. Bien, en este cuento, muy lindo, que se llama Asesinato a distancia, con un argumento absolutamente artificioso y un procedimiento digno de Agatha Christie en el mejor y en el peor sentido de la palabra, hay muchísimos elementos vinculados con el ajedrez que aparecen manifiestamente
dicho. Uno es, por ejemplo, y que tiene que ver con el soneto que acabamos de leer, o con los par de sonetos que acabamos de leer. Uno de los personajes se llama Lázaro y es morocho. El hermanastro se llama... Es importante eso, ¿eh? Lástima que yo no me acuerdo cómo se llama, porque es el que murió antes. Bueno, y ese es blanco. Hay un negro y hay un blanco. Hay un negro y hay un blanco. Por otro lado, eso tiene que ver con una historia de hermanastros, una historia de asesinatos dentro de la familia. Y por otro lado, Lázaro juega al ajedrez. Juega al ajedrez sentado sobre una alfombra que tiene caracteres orientales. Y mire qué cosa notable. Dice así. Pero seguía con los ojos clavados en el tablero donde reproducía una partida de ajedrez. Juega al ajedrez Lázaro, que después va a ser fiambre, el segundo fiambre al final de la historia. Daniel pensó que deliberadamente no parpadeaba. Disimulaba el ritmo de su respiración. Daniel es el detective, Daniel Hernández, ¿no? Disimulaba el ritmo de su respiración y tenía una mano suspendida en el aire en ademán de capturar una pieza. Los dedos largos y bronceados caían hacia abajo en actitud de indolencia, pero se adivinaban resortes, que una fuerza instantánea podía animarlos. Lázaro era un sistema de resortes que manejaba con consciente satisfacción. ¿Qué es eso? Ese es el turco autómata que jugaba al ajedrez, según Poe. El que está debajo de esto es Poe. Es Poe. Poe conjuga tres factores que confluyen en Borges y que confluyen, obviamente, a través de Borges o directamente con Poe, en Walsh en ese momento. ¿Cuáles son? Primero, el policial, ¿no es cierto? Como inventor del policial al cual adhiere esta línea de escritura. Por otro lado, la criptografía, que es una cosa que en Walsh va a perdurar todo el tiempo. Es decir, la construcción de mensajes cifrados, la construcción de códigos y las operaciones de cifrar, encofrar o descifrar, que lo usará, qué sé yo, para colaborar con la Revolución Cubana descifrando el código secreto de los guatemaltecos en complicidad con la CIA antes de Plaza Girón, por ejemplo. Entonces, el cuento policial en Poe, la criptografía que está en ese cuento memorable que a todos nos da vuelta a la cabeza que se llama El escarabajo de oro, que es un cuento hermosísimo y que está basado en un concepto criptográfico. Y el tercer elemento es el ajedrez. A Poe le interesó mucho el ajedrez y le interesó el ajedrez como enigma. Esta imagen que da Rodolfo del personaje de Lázaro proviene muy probablemente, en lo gráfico, de un artículo que escribió Poe tratando de descular el misterio de un autómata o de un robot con el cual deslumbraban al mundo, que era un jugador mecánico de ajedrez. Que tenía su trampa, evidentemente, pero anduvo por el mundo, por todos lados. Y él escribió un largo artículo en el cual deschavaba cómo funcionaba el muñeco. Es muy lindo encontrar a Poe acá, porque está en la base de ambos. Bueno, voy a seguir volviendo con Chirusi. Dice, el medio juego, eso es la apertura, es decir, la etapa de la relación de Walsh con el ajedrez en esa primera etapa de cultor de la literatura policial blanca, digamos, la literatura policial de puro enigma, en la que le interesaba el modelo cerebral, el modelo básicamente que apela a la inteligencia abstracta. Medio juego. El ajedrez es metáfora, además, es decir, no solo es método y es inteligencia, sino que es metáfora. Lo que también tenemos en el poema de Borges, ¿no es cierto? ¿Metáfora de qué? Metáfora de la guerra, ¿no? Es metáfora de la guerra, no es otra cosa. El ajedrez es metáfora, y ahí viene la invención del comisario Laurenzi. Laurenzi, que suena como Lawrence, parece una traducción. Laurenzi parece una traducción del inglés, suena inglés, ¿no? Siendo un tano, obviamente, ¿no? Pero suena inglés. Invención del comisario Laurenzi. La existencia perdida del ajedrecista de café se hace personaje. Ya no está la hiperlogicidad
de Daniel Hernández. Ahora están los silogismos melancólicos del comisario. Comillas, lo que dice Laurenzi. Ciertas situaciones de algunas partidas de ajedrez me hacen acordar de otras situaciones. Eso es todo. Es decir, el comisario es el segundo detective de Walsh. Un detective que empieza a usar en el 53 y que lo usa hasta el 61. Es decir, ya después de la experiencia de Operación Masacre. Ese es su segundo detective. ¿Qué detective es este? Es un comisario veterano, un comisario retirado. ¿En qué lugar queda Daniel Hernández? ¿En qué lugar queda Daniel Hernández? Es el interlocutor. ¿Y dónde se encuentra? En el café. El mismo café en el que están perdiendo el tiempo jugando al ajedrez mientras la historia pasa afuera, en el comienzo de Operación Masacre, ¿no? Nosotros burdeando jugando al ajedrez y la historia estaba en la vereda. Bien, entonces, los cuentos de Laurenzi trasladan, siendo siempre cuentos policiales, son otro tipo de indagación, otra manera en que Borges se acerca. ¿A quién se acerca acá en términos no digamos de influencia, pero sí de clima? Se acerca, y eso lo ha analizado muy bien el pelado Romano. Eduardo Romano ha hecho un análisis extraordinario de eso. Habla de Gudiño Kramer, el papá de Gudiño Kiefer, que era un gran narrador del litoral. Habla de Ayala Gauna, el creador de Don Frutos Gómez, y habla sobre todo, evidentemente, del padre Metri del cura Castellani. El comisario Laurenzi, como el comisario Labor de Peirú, o como el comisario Leoni de Pérez Zelazqui, o como el último comisario de Piglia. Ustedes vieron que Piglia en los últimos tiempos estaba recogiendo y reuniendo los cuentos con un comisario bonaerense. Es decir, es el recurso argentino de cómo hacemos para que un cana sea creíble. Tiene que ser. O las cosas pasaron antes, ya está retirado, obviamente, no puede estar en la institución todavía, y puede contar cosas que pasaron hace mucho tiempo y desde una mirada, de algún modo, crítica, de una mirada marcada por la distancia, y en la cual cuenta historias que ha vivido a partir de su experiencia personal. Bueno, esos cuentos, los cuentos del comisario Laurenzi, son los que Chirusi ubica en lo que llama el mediojuego. Ciertas situaciones, dice Laurenzi, de algunas partidas de ajedrez me hacen acordar de otras situaciones. Eso es todo. En este caso, el juego imita a la realidad. No es al revés. Todavía no llegó el momento, pero falta poco para que sea al revés. Es decir, que la realidad imite al juego. Por ahora, el juego, según lo que dice Laurenzi, imita la realidad. Hay silencio y concentración en la medianoche del café del centro de La Plata, pero de pronto se oyen tiros, lo que decíamos recién. Junio del 56. La realidad irrumpe en el tablero, pero, comillas, cita del famosísimo último prólogo que escribió Rodolfo sobre Operación Masacre. Ustedes saben que se escribió en el 57 y tiene 3 relecturas y reescrituras, 64, 69 y 72. ¿No? Walsh escribía, se reescribía y se veía escribir. ¿No? En ese último texto dice, comillas, Perón no me interesa, la revolución no me interesa, ¿puedo volver al ajedrez? ¿Puedo volver al ajedrez, por favor? Apaguen esos tiros, ¿puedo volver al ajedrez? Vuelve al ajedrez por un rato hasta que un amigo le cuenta que hay un fusilado que vive. Operación Masacre. Algo cambia definitivamente. La cosa se hace testimonial. Final. Ahora ya el ajedrez no es, para Walsh, método de inteligencia, ya no es metáfora, sino que el ajedrez es cuerpo. El juego se juega desde el juego mismo. No hay una fuera del tablero. Hace la experiencia en Cuba. Eso es la fundación de Prensa Latina, del 59 al 61. Rebota ya y se viene para acá. Claro que ahora importa la revolución, también importa la denuncia, porque se siente íntimamente las injusticias. La tarea no es solo la de recopilación de datos, se trata de investigar para hacer una certera evaluación de la posición. Es decir, estamos usando los conceptos del ajedrez para la guerra revolucionaria, no es otra cosa de lo que estamos hablando. Evalúa el ajedrecista y actúa en consecuencia. El oficio del escritor hace tierra,
ficciones que tienen el pulso de lo autobiográfico y la piel de la época. Son ajedrezadas consideraciones, tácticas y estrategias las que los llevan a Walsh al peronismo. El reloj del juego parece acelerar su ritmo. Últimos movimientos. Esto es muy lindo porque este texto acompaña prácticamente el texto que va a citar ahora. Dice, el 31 de marzo del 2015, dice Chirusi, murió Lilia Ferreira, a la que hemos conocido muchos de nosotros, la última compañera de Walsh, quien compartiera con él la experiencia en el peronismo revolucionario hasta los trágicos días finales. En el 2008, al cumplirse 31 años de la desaparición del autor de Operación Masacre, Ferreira publicó en la contratapa una contratapa en página 12 titulada El buen jugador. Me hace acordar un poquito lo que contaba vos, Silvia, lo que te pasaba vos con Abelardo sentando a jugar al ajedrez con él. Decía Lilia, quise aprender a jugar al ajedrez e hicimos algunas partidas desalentadoras porque la diferencia entre la principiante y el maestro era abismal. Tal parecía ser la diferencia de nivel que optaron por iniciarse juntos en el aprendizaje de otro juego, otro ajedrez. Claro, no podía intervenir el azar en el juego que eligieran. ¿Y qué eligieron? Se trataba del ajedrez chino, el Go. Pero en este juego Rodolfo también obtenía siempre alguna ventaja. Y dice Lilia al terminar la partida, no podía evitar analizar cómo había sido su desarrollo. Explicaba Rodolfo, comillas, te demorás en comer una pieza. Es una jugada táctica en el vacío, porque al mismo tiempo no vas previendo tu ubicación futura en todo el tablero. Ganar así, en un momento del juego, no lleva a ganar la partida. Lo peor es seguir empecinado con una pieza sin darse cuenta de que ya se está derrotado. Es la crítica a los montoneros. Es la crítica del 77 a los montoneros. Exactamente. Va prefigurándose el esquema de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Es decir, el último texto que produjo, el que estaba distribuyendo en el momento que cae. Fin de las palabras para decirle a Walsh. Caduca cualquier posibilidad de metáfora y cualquier intento de definición. Todo lo desborda ese último acto de valentía. La carta tiene fecha del 24 de marzo de 1977. Al día siguiente lo asesinan y su cuerpo, aún hoy, permanece desaparecido. Ese es el texto hermoso que escribió claro, mirá. No, es una cosa lateral. Claro, que terminó la locución. Sí, vamos a aplaudir. Sí, no vaya a ser que te siga. Bueno, ¿cómo era lo de...? No, sí, yo te pregunté si habías... No, sí. Por favor. No, ya está muy bien. Yo creo que en este itinerario se ve la presencia del ajedrez a lo largo de toda la obra de Walsh. Quería mencionar algún par de lugarcitos raros en los cuales esa referencia al ajedrez aparece. Uno de ellos era eso lo encontré de casualidad ahora. Hay dos textos raros. Uno que lo recuperó Laforgue, que se lo dieron como un manuscrito de una colaboración de Rodolfo en el año 53-54 en una revista que hacían los estudiantes de letras de La Plata. Pues Rodolfo, en esos años, cuando ya tenía bastante más de 20 años, intentó hacer la carrera de letras en La Plata. Cursó un tiempito y después largó. Bueno, tenían una revista literaria ahí. Eran todos colaboradores bastante noveles, unidos por un sentimiento de necesidad de cambios, etcétera, naturalmente, entre comillas, antiperonistas. Y hay un texto muy lindo ahí que se llama El ajedrez de los dioses. Y que se puede leer en consonancia en
en la misma temperatura ideológica y de escritura que el texto que estamos leyendo recién, de 53-54. Y tiene que ver también con la visión. Está como contestándole a Borges, ¿no? Y el otro texto es el final elegíaco de el final elegíaco de ese recuerdo al aviador de la Libertadora muerto en la Sierra de la Ventana. Entonces se estrelló después de bombardear a un convoy de tanques. Fíjense qué lindo, sobre todo por revelador, porque Rolf era un gran lector de poesía, además, de poesía inglesa, la cual traducía como un loco, traducía de todo, pero un gran lector de poesía, parece mucho eso. Mucho, mucho, mucho. Acá, por ejemplo, van a ver, en el avión que nos traía de Bahía Blanca, rondaba en mi memoria las líneas de un poema leído mucho tiempo atrás en otro idioma, escribe Rodolfo. La escribió durante la Primera Guerra un soldado antes de morir en una trinchera de Francia. En ella la misteriosa visión de la muerte presentida se mezclaba a la nostalgia de la hermosa estación, la primavera, ya cercana. Dice el texto: cuando la primavera vuelva y con sus sombras y murmullos y las flores del manzano perfumen la mañana. ¿Qué me hacía recordar estas líneas patéticas dentro de una chaquetilla ensangrentada en un país remoto hace muchos años? 1000 metros más abajo, los caminos eran líneas grises. Días antes los habían poblado tropas, tanques, las bocas de los cañones verticales rumbo al sur, y las explosiones, las rojas trazadoras, el humo y el esplendor del combate. Sigue la cita del poeta. Tengo una cita con la muerte cuando azules días la primavera traiga. La primavera traiga. Este poeta es Alan Seeger, uno de los poetas que apareció en una antología que se publicó de todos los poetas ingleses que habían escrito poemas durante la Primera Guerra Mundial. Y dice: cuando los días azules traiga la primavera traiga. Volvían desmadejadamente esos versos, las líneas del poema. Abajo se recortaba, fíjense esto, él está volviendo en avión, Rodolfo, y dice: abajo se recortaba el tablero de cuadros verdes y amarillos donde se había jugado un ajedrez fatídico. Estamos en el 55. En una de esas casillas un viejo avión había quebrado sus alas, 3 hombres habían muerto. Y sin embargo, la tarde era increíblemente azul y diáfana, y sin embargo era primavera, septiembre, 18 de septiembre y casi primavera. Bueno, esto es un poquito para mostrar las continuidades en todos los momentos de la trayectoria de Walsh, la presencia del ajedrez, como han explicado muy bien en el texto que leí, con distintas modulaciones, pero siempre presente. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Bueno, quedan algunos minutos para hacer una ronda de preguntas, si hay ganas, inquietudes. Sí. Sí, yo quería comentar con Gonzalo algo que comentaba, a ver si lo vemos, el tema de la vuelta que... ¿Se escucha? Sí, sí, dale. No, por favor, ¿la puedes repetir? Sí, de nuevo. Sí, no la dije todavía. No, el tema del paralelo entre construir un cuento y una partida de ajedrez. Cuando vos hablabas se me ocurrió un poco más por el tema de que no hay 2 partidas de ajedrez iguales. Y la imprevisibilidad del juego de ajedrez, que el jugador puede calcular, planificar, pero cuando se encuentra con el otro se transforma en una cosa diferente, ¿no? Yo lo que le agregaría a lo que vos decías, no sé, me vino a la mente era cuando el escritor escribe el cuento, planifica el cuento, y ese encuentro con el lector es donde quizás se hace imposible prever cómo va a desarrollarse esa historia, ¿no? No sé si por ese lado también se puede pensar que cada cuento tiene un montón de desenlaces dependiendo de cada encuentro con un lector, ¿no? Y ahí es donde no puede preverlo, por más que calcule el escritor del cuento, es imposible hacerlo como un imposible, ¿no? Entonces ahí es donde me encontraba con el infinito del ajedrez. Está muy bien la observación. Yo también pensaba en algún momento, haciendo el paralelo, bueno, si ya que estamos haciendo esta metáfora, sigámosla hasta el final, ¿quién sería el rival
¿contra quién juega el escritor de ficciones? Y seguro que una respuesta posible es contra el lector, contra la mirada del lector. Hay un ejemplo que se me ocurre que no es de la literatura, pero sospecho que funciona igual un poco en todas las artes, por lo menos todas las artes narrativas. Marlon Brando, creo que en la entrevista que le hace Truman Capote en Música para Camaleones, habla del espectador de una película como de el rival al cual tiene que doblegar. Y ese acto de doblegar al espectador consiste fundamentalmente en evitar que el espectador pueda prever lo que él va a hacer. Y Capote describe cómo Brando, mientras explica esta idea, la gestualiza y se pone atrás de una puerta. Dice, si hay un momento, no recuerdo cómo es la anécdota, pero vamos a decir que si hay un momento en el cual el protagonista de la película, mi personaje, el que yo tengo que actuar, tiene que abrir la puerta y lanzar un grito de indignación, el otro, o sea, el espectador, ya lo previó y ya me ganó. Yo no puedo permitir que eso pase. Yo tengo que abrir la puerta y lanzar una carcajada. Y ahí todavía estoy ganando. O sea que, sí, una respuesta podría ser que jugás como escritor contra la previsibilidad y contra las expectativas del lector. Pero entonces, si jugás contra eso, otra manera de decir lo mismo es que jugás contra los clichés, contra los lugares comunes. Y esa respuesta también me gusta. Yo creo que el otro rival invisible y lento e implacable como la muerte, contra el cual juega el que escribe una ficción, es ese peso muerto del lenguaje que lleva ineluctablemente al cliché, al lugar común, a lo previsible. Eso es lo que se me ocurre, pero en todo caso me parece, no sé, Silvia, ¿qué te parece? No, sí, me parece muy significativo y además que te dispara una cantidad de cosas, sin duda. Vos pensás que un novelista se basa en estrategias, ¿no? Las estrategias son justamente, o sea, lo primero que aprendés en el largo camino de aprender a escribir es que tenés que evitar el lugar común, porque el lugar común es lo esperado, lo que cae como una ficha, el cliché. En ese caso no estás seduciendo al lector, sino que el lector inmediatamente abandona. Es como una mala novela de policial donde vos ya en la página 4 ya decís, uy, no, el asesino es fulano, o sea, está mal planteado, ya te deja de interesar. Y esa estrategia uno la ve como cuando es lector apasionado en los grandes autores. Vos ves la estrategia, o sea, cómo te hacen pisar el palito, cómo vos vas entregándote a una novela, pienso en Tolstoy, que es maestro en eso, y vos caes en las sucesivas trampas de Tolstoy. Es decir, Ana Karenina, ponele, Ana abandona al marido, la cosa grosera, por irse con Bronsky, ¿no? Toda esa primera parte, como vos lo ves a Bronsky a través de los ojos de Ana, también te enamoras un poco de Bronsky, que es apuesto a manera convencional, pero estás convencido. En un momento ella vuelve con su marido a Petersburgo y él se va a su casa de soltero y vos lo ves ahí en una escena que no va a volver y con personajes que no van a volver a aparecer en la novela, pero vos estás tan entregado y ahí lo ves a Bronsky, que es un tipo bastante maldito, que hay una chica alegre, por decirlo así, la trata muy mal, cómo es con sus compañeros y ese capítulo vos decís, pero ¿cómo? ¿Para qué está esto? Y está para que vos después sigue la novela, pero vos ya tenés otra idea de Bronsky, ya no estás enamorado de Bronsky como Ana. Al contrario, va surgiendo la duda de decir, esta mujer va a tirarse debajo de un tren con este tipo. O sea, todo eso te lo hace ver desde otro costado, pero vos caés en esas trampas. Esas son las estrategias discursiva, parece una mala palabra, pero las estrategias del novelista. Y esas estrategias tienen mucho que ver con la seducción del lector. O sea, si el lector no, o sea, la famosa credibilidad que pide Borges, ¿no? Que no se suspenda la credibilidad del lector, porque ahí estamos fritos, no te cree más el lector. Y en ese sentido coincido completamente con lo que decía Gonzalo y lo que vos decís, ¿no? Hay como una seducción que es legítima. Los trucos de los que hablaba Quiroga también
son los trucos legítimos del escritor, la búsqueda de un modo de narrar que interese al otro, pero también el otro es tu antagonista, porque se puede cerrar el libro e irse, entonces el libro no existe más, si no existe el lector, ¿no? No. Sí, perdón. Yo creo que, me parece, que la elección de Abelardo Castillo, al escoger de todas las variantes posibles de ajedrez el ataque Max Lange, obviamente no es casual, es totalmente vinculante con lo que pasa en el desarrollo de la trama. Fíjese que, por ejemplo, el ataque Max Lange se caracteriza por la persecución en varias jugadas de la dama, que vamos viendo varias veces a lo largo del tiempo, y el momento en que deja a Contrari, el ingeniero, reflexionando, es con una jugada que amenaza a la dama, es decir, y la dama tiene varias opciones, es decir, la dama tiene que ver qué hacer con esa dama. Pero lo curioso es que el personaje hace una inteligencia previa, recuerda dónde iba su esposa, que los martes de juego, recuerda que... Sí. Entonces, ahí cae, cuando cae, ahí es cuando desencadena lo que viene narraste vos, etc. En el caso del rival en ajedrez, o sea, para tener obviamente la portada perfecta pasa todo esto, pero cuando reanuda la parte en cuanto al ajedrecístico propiamente dicho, el rival cae en la trampa, como cayó su esposa, y finalmente pelearle por eso. Así es una metáfora perfecta, lo que pasa en el ajedrez, lo que pasa en la trama. Justamente. Abelardo fue por varias etapas el tema del Max Lange. Esa noche solo que llegó a esa es un ataque, ¿no? Que se le pararon los pelos de punta, después, pobre, cayó en cuenta que hacía 100 años que estaba, la partida la había hecho. Como es infinito el ajedrez. Pero justamente, no solamente se planteaba por el Max Lange en sí, sino por esto, justamente este paralelo entre lo que se produce en el tablero y que él tomó para la reproducción en... o sea, se sale del tablero, lo que estaba diciendo recién Juan, ¿no? Para a la vida, a la otra vereda, y él está planteando en la otra zona al acorralar a la dama, ¿no? Que bueno, qué fantástico alguien que responde desde la jugada. Alguien que sepa de ajedrez, por favor. Esa que 100 años antes ya había encontrado en la que desencadena la reflexión larga del rival. Claro. La que permite realizar el asesinato y quedar impune. Claro, porque tarda mucho el rival en responder, porque cae como en una cuestión de pensar. Yo he visto eso, no sé si con la Max Lange, pero contrincantes tipos de ponerse a pensar y no le importa qué está haciendo en ese momento. Se puede en ajedrez levantar, no en los grandes torneos, pero en los torneos así de pueblo, levantarse, ir a tomar un café, ir a dar una vuelta, despejarse al baño, pensar, etc. Bueno, las posibilidades eran tan vastas en alternativas. Claro. Era propicio como para poder... Exacto. Además el significante dama, porque así es una asesinato de la dama. Podríamos escribir un cuento pensando en el caballo, pero sería otra trama. Otra trama. Sería maltrato animal. No, yo ya que tengo a mano a un ajedrecista de verdad, aprovecho para preguntarle, en la fase final del ataque a la dama, en el Max Lange, ¿cuántas piezas tiene que amenazar simultáneamente a la dama? ¿Cuántas piezas tiene que amenazar? ¿Cuántas piezas amenazan simultáneamente a la dama de una manera u otra en la jugada previa al mate? No, la jugada que deja presionando al ingeniero es una jugada de un peón 4 caballo rey, que es la que precisamente deja pensando durante muchísimo tiempo. Esa jugada es la que el presidente Lasker 100 años antes en vez había sugerido. A ver, el sentido realmente toma un peón en la casilla F6 y desencadena la famosa celada en la que cae y por eso gana. Claro, él pregunta cuántas amenazas recibe la dama. La dama es amenazada varias veces porque primero tiene que salir a la casilla D5, es amenazada por un caballo, después va a la casilla F5, amenazada por el peón en cuestión, o sea, mueve varias veces. Pero en cada movimiento la dama es amenazada directamente por una sola pieza. Sí. Normalmente la amenaza no se hace con varias veces. Está bien, el sentido de mi pregunta era justamente porque es bastante singular y bastante inusual en los cuentos policiales que el asesinato sea ejecutado de algún modo simultáneamente por dos personajes que tienen intereses antagónicos.
Sin embargo, en el cuento de Abelardo sucede exactamente eso. La dama, en este caso, es amenazada por el marido, indirectamente, y directamente por el amante. Pero el amante Eso está sí obligado existe por el en el marido. ajedrez, una amenaza directa de una pieza e indirecta de otra. Claro, por eso, de vuelta, estaba tratando de ver si por casualidad había algo de esto, porque de nuevo, desde mi nulo ajedrez, como Bueno, mínimo... si damos más fino, quizá el ingeniero sería el que voluntariamente colaboró a reflexionar tanto tiempo a que el asesinato sea posible. Bueno, en ese caso Sea tenemos tres un piezas actor en pasivo, juego conspirando contra la un actor dama. pasivo que facilita el asesinato. En todo caso, es innegable que en el cuento de Abelardo la sensación que se va creando es que la dama va siendo progresivamente acorralada por más y más piezas o circunstancias hasta el momento en que su muerte es absolutamente ineluctable. Uno, si tiene que, yo si imagino esto en términos ajedrecísticos, me imagino esas situaciones en las que una pieza ya no tiene a dónde moverse, porque cada movimiento la pone en una situación de amenaza y a punto de ser comida. Y Laura en el cuento, uno siente que no tiene salvación, no puede salir ya de esa habitación, salvo muerta. Pieza encerrada se llama. Pieza encerrada. Eso que no sucede en el ataque maxilántico. La cosa prácticamente no. O sea, muere el rey, muere la causa que defendía ese rey. Perdón. No, me estaba acordando cosas anecdóticas también, que Abelardo cuando veíamos cine y había alguna cuestión de ajedrez, inmediatamente se fijaba, accidental. Decía, ¿ves que ponen mal el tablero? O sea, no puede haber una escena. Decía, ¿por qué no ponen la casilla del escaque blanco al escaque a la derecha? Ya le borraba, yo, pero no importa, seguí la trama. Pero, ¿cómo no sean? Bueno, tienen cuidado. Salvo la película sobre Fisher, que hizo este actor que no se parece en nada a Fisher, Tobey Maguire creo que es, que no tiene nada que ver físicamente. Pero nada. Fisher es un tipo de una pinta tremenda, altísimo, bárbaro. Y este chico es el chico de Spider-Man, del Hombre Araña. Pero sí, es menudito, redondito, pero sin embargo lo hace bien a Fisher. Pero Abelardo ya lo inmediato que fue a ver cómo habían puesto el tablero y si la posición, en el momento que la cámara pasa, si era verosímil, digamos. Una cosa con respecto a lo que decías, que no todo es predecible. Por supuesto, tenés razón absoluta, no todo es predecible, pero no tanto por lo que pueda o no hacer el rival, sino que porque las posibilidades matemáticas son tan inabordables por el ser humano, que ni el rival ni uno puede dominar plenamente lo que está pasando. Es decir, que es una suerte como la administración del imponderable. Nada está bajo control realmente. Exactamente. Es decir, que todo eso de eliminar el azar no es así. Por ejemplo, para terminar, el Crímenes de la calle Morgue, Poe, presidente de Rosita, hacía una suerte de mofa. Decía que era mucho más interesante el juego de damas que el de ajedrez, porque el de las damas, el que era mejor jugador ganaba siempre. En cambio, el de ajedrez es una distracción fortuita, al mejor jugador lo hacía perder. Por eso entra el azar, sí. Claro. Entra lo imponderable, digamos. Exacto. Una distracción, sí. Sobre todo eso, exacto. Sí. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero mientras hablaban ustedes, no pude dejar de tener una reflexión y como soy el dueño de la pelota, voy a cerrar. No. En verdad es una pregunta, pero es para pensar. La pregunta es la siguiente, o la reflexión es la siguiente. Castillo y Walsh son ejemplos máximos de esto que voy a decir, pero me parece que se repite en general en la literatura que toma el ajedrez, que generalmente, o en un porcentaje alto, se trata de cuentos policiales. Por ejemplo, en Castillo, en Walsh es un ejemplo clarísimo, pero por ejemplo El Séptimo Círculo, la colección de cuentos policiales de Borges y Bioy, el logo es un caballo de ajedrez. Me parece que es algo que insiste un poco en la literatura que toma el ajedrez, el tema del policial. Y se me ocurrió recién y pensar por qué podría ser. Pienso por ahí el ajedrez es la historia de un asesinato, una partida, ¿no? De asesinar al rey, pero la verdad que no sé por qué podría ser, pero veo que pasa. Sí, la asimilación de la novela policial al ajedrez se ha hecho explícitamente varias veces, el mismo Borges la hace, referida a qué tipo de policial, el policial de detection, el policial inglés tradicional.
Y es lindo, no comentamos eso porque estaba al pasar. Borges, cuando Walsh toma distancia de ciertas prácticas de su escritura y ciertas actitudes personales, habla casi desdeñosamente, ya en ese momento, abre el paraguas, digamos, habla casi desdeñosamente del policial, de la literatura policial en la Argentina, a mediados de los 50 lo dice, y dice que es el policial en la Argentina... ¿De Borges o No, Rodolfo hablando del policial, de la literatura policial y hablando del ajedrez. Y dice que la literatura policial en la Argentina, como se practica en ese momento, es una especie, ¿cómo podemos decir?, de equívoco mito, de lugar de refugio de la inteligencia, como el ajedrez en Rusia. Digo, que el policial a la Argentina sería como el ajedrez para los rusos, ¿no? Diciendo que les da una cierta supremacía, como que aquellos que lo practican, la cierta supremacía de la inteligencia, es una sociedad racional en que no se dedica a otra cosa, sino que es un cultivo de la inteligencia. Y él lo dice irónicamente en esa circunstancia. Quiere decir que la asociación entre el policial y el ajedrez es obvia, claro que sí, en ese tipo. Acuérdense de aquella serie de televisión que se llamaba Ajedrez Fatal, ¿no es cierto? Que era una serie de policial, obviamente, ¿no? Yo creo también que viene por este linaje que vos armaste de Borges y de Poe, ¿no es cierto? Del que descifra criptogramas, del jugador de ajedrez de Maetzel. Es decir, hay una fascinación por la inteligencia, o sea, por lo que es una metáfora de la guerra, pero no una guerra cruenta, sino una guerra de la inteligencia, de lo que puede uno sobre otro y de las estrategias desplegadas para ganar. Entonces es muy difícil evadir, es como uno de los rasgos de la influencia, ¿no? Poe, Borges, Walsh, Abelardo es un poeniano total, de esos dos claro. También, el caso de Abelardo, pero sobre todo creo que es como un challenge, un desafío a la inteligencia, ¿no? Hasta lo que la inteligencia puede hacer. Pero como decía Abelardo, y yo lo creo porque lo he visto, es un juego que lleva una máxima tensión. A pesar de que parece que es el juego ciencia y la impasibilidad, el esfuerzo y la tensión, y se vieron en los grandes matches, como de Spassky con Fischer, o las cuestiones que pedía Fischer, o sea, había una tensión, es violento, es un juego violento, exacto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias a los tres y muchas gracias a todos.